Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela Ortiz, soy la hija mayor de Alexis y en representación de nuestra familia, especialmente de Elvis Gabriela y yo, queríamos darles la bienvenida. Y Teresa. Elvis Gabriela, Teresa y yo. Queríamos darles la bienvenida y agradecerles que hayan venido a compartir con nosotros este día tan especial para nosotros, porque no es nada más la celebración de otro logro de nuestro papá, del cual estamos muy orgullosos, sino también un día tan familiar como es el Día de los Reyes Magos. Entonces, bueno, queríamos agradecerles. Con nosotros están Abel Ibarra, Oscar Aza y Pedro Corso, que van a estar acompañando a mi papá para presentar su nuevo libro. Voy a pasar el micrófono porque esto no quiere colaborar conmigo. Ya yo dije todo lo que iba a decir. Voy a presentar a Abel Ibarra. Ahí habla. Te alejas de la bocina. Bueno, ya me presentaron. No te vayas para allá. Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar como comenzó Gabriela, porque en estos eventos se debe comenzar por agradecer, justamente es la presencia de todos ustedes. Espero que no se me haya quedado ningún nombre en el tintero, porque se acabó la tinta y la memoria va fallando. Pero trataremos de recordarlos a todos. Ninosca Hernández, que tenía tiempo, nos tenía abandonados, pero siempre solidaria, y aquí está, bienvenida. José Hagen, por ahí está también. Gregorio García, mi cuñado. Marvi, la supercuñada. David Rodríguez. Andrés Castro, que es una persona encargada de corregir los destinos de este restaurante, que Mariano no ha podido enrumbar definitivamente, pero que bajo la mano de él va a lograr sus objetivos en un futuro inmediato. Por supuesto, a Mariano las gracias por la gentileza de cedernos este espacio para hacer el bautizo del libro. A Idania de Navarro, periodista, amiga muy querida. Lourdes Díaz, una compañera del Partido Demócrata, activista política en el área de Broward y muy querida por nosotros. Sam Feldman, su escudero, y también amigo de ella, a quien protege y cuida de los malos designios. Una amiga muy querida, con quien compartí muchos años en Radio Caracas Televisión, hoy día devenida en escritora, Leila Tomaselli, que acaba de escribir un libro lindísimo que se llama Si la mar se seca. Sara Rangui, su hija. ¿Dónde está Sara? Que la hicieron con mucho cariño, como se puede ver. Alfredo Romagosa y su esposa, gente muy querida por nosotros. Diego Suárez y Vilma. Aldrin Hill, un combatiente, un compañero de verdad, peleador y joseador, como dicen los beisbolistas en la política venezolana de Miami, y muy querido por nosotros. Y su Don Quijote, que es Sadi Villani, exalcalde de San Francisco en Maracaibo. Hay un nombre que ustedes recordarán siempre, porque había un eslogan en Venezuela que decía Pimentel, un nombre que viste un pueblo. Y ahí estamos con nosotros y gracias por haber venido. José Carusí y Ucero, que son los mejores fotógrafos de que disponemos, sin tomar en cuenta a Wenceslao, que ya eso es el non plus ultra. Nuestro judío maravilloso, Juan Dirsi. Un periodista de tronío y de espíritu cariñoso, que es Agustín Raguñi. Un amigo de hace muchos años también, que tiene nombre de dos escultores griegos, Fidias y Policleto. Tiberio Faría, que es un maracucho egregio. Guillermo Montero, también amigo de la casi infancia, porque él fue un poquito más viejo que nosotros, pero ya casi lo alcanzamos. Luis Vega, muy querido por nosotros también desde las épocas universitarias. Su esposa, la negra Laura. Lo de negra es por cariño, no es por desprecio. Telma Urgelles,
un cineasta también de alta alcurnia. Adriana Bianco, queridísima amiga argentina dedicada a la cultura, escritora, intelectual también de Tronío. Loli García, de la familia también, por ahí está. La Supermina. Párate para que te vean que sí eres súper. ¡Eso! María Teresa Romero, una escritora, politóloga, profesora y amiga nuestra sobre todo. Ana Cristina Enríquez, también del gremio de cineastas. Bueno, una superestrella que es Carlos Sánchez Berzaín, a quien todos conocen. Nuestra querida Nelly Argüello, también una luchadora por las causas venezolanas. Y Eibellice Pacheco, escritora de Tronío, que acaba de llegar. Bueno, hoy es un día muy especial por varias razones. La primera es, por supuesto, porque estamos celebrando el lanzamiento del libro de mi pana Alexis Ortiz, pero también porque es que, por casualidad del destino, aquí se encuentran reunidos varios escritores y eso pareciera una respuesta del destino a algo que dijo McLuhan hace como 40 años, en los años 70. Él decía que el desarrollo de los medios de comunicación iba a hacer que el libro desapareciera. Y después, posteriormente, con el desarrollo de los social media, también se dijo que el auge de la comunicación entre la gente del común a través de los medios electrónicos iba a hacer que el libro perdiera su raigambre vital, humana y espiritual. Y sin embargo, aquí están escritores, como ya lo dije, como Leida Tomaselli, como Eibellice Pacheco, que acaba de escribir un libro extraordinario que va a tener un largo aliento. Yo mismo, que pergueño algunas páginas, nuestra amiga argentina más bonita, que también escribe libros, y así para justamente contradecir esa tesis peregrina de McLuhan, que murió antes de saltar de la cuna. Entonces, como de escritores se trata, y eso es como una suerte de logia, que tiene un lenguaje y un cariño secreto, porque escribir libros después de todo es una hazaña quijotesca. Voy a dejar con ustedes a un cubano de postín, buen periodista, de las mejores causas, buena pluma, que escribe un libro más o menos cada mes, y uno le dice que pare porque no puede ser, que es nuestro amigo Pedro Corzo, y lo dejo a él con ustedes. Buenas tardes y gracias a ustedes por su presencia, pero particularmente gracias a Alexis Ortiz por darme la oportunidad de presentar su libro. Debo decir que cuando Alexis me habló de este libro, me tocó con particularidad, mucho más que otras obras anteriores de Alexis. Pero hago una digresión breve. Me preocupa mucho que todos digamos Alexis, porque tendemos, las personas comunes y corrientes, a identificar a los caudillos solo por un nombre, ya sea el apellido o el nombre original. No vaya a ser que Alexis se nos embulle y quiera imitar a Fidel o a Chávez y nos desgracie. Así que yo creo que es mejor que digamos Alexis Ortiz, para no sentirnos tentados a que sea Alexis I o algo similar. Pero bien, retomando el libro, me llamó mucho la atención de que Alexis dedicara una parte importante del libro al castrochavismo, a la influencia dolorosa que el castrismo ha ejercido sobre la democracia venezolana. Y hay que decirlo con propiedad, esa influencia no se inició en la década del 90, a través de Hugo Chávez Fría. Esa influencia se inició desde el año 1959, el mismo año del triunfo de la revolución castrista, que Fidel Castro, su primer viaje al exterior, fue a Venezuela. Por suerte, allí estaba
don Rómulo Betancourt. Hacía un rato que le decía a Pedro Mena que ese hombre excepcional de América ha sido el único político en toda América Latina en el poder, en ejercicio, con una visión hemisférica. Rómulo Betancourt supo entender y conocer a Castro desde el primer momento y lo paró en seco. Y en cierta medida fue él el que estuvo en la vanguardia en el continente para enfrentar la influencia y la subversión que auspició la dictadura cubana desde siempre. Cuando vi el libro, pensé en dos procesos paralelos, pero que con características totalmente diferentes. Los Eneros de América, 23 de enero de 1958, la caída de Marcos Pérez Jiménez. 1 de enero de 1959, derrocamiento de Fulgencio Batista. ¿Quiénes llegan al liderazgo? Dos personas totalmente diferentes. Un hombre de un valor excepcional, reitero y repito, don Rómulo Betancourt. Un canalla en toda la extensión de la palabra, Fidel Castro. Venezuela tuvo 40 años, como bien dice Alexis, de democracia civil, con problemas, con imperfecciones, porque no podemos tampoco o no debemos llamarnos a engaño. En Venezuela había muchos problemas, y esos muchos problemas que había en Venezuela durante sus presidentes democráticos eran y fueron siempre muchos menores que los que enfrentó el pueblo cubano bajo el totalitarismo de los hermanos Castro. ¿Por qué? Porque la democracia es perfectible. Las dictaduras no. Las dictaduras no son perfectibles. Simple y llanamente se perfeccionan en el uso y en el abuso del poder que detentan. Por eso es importante este libro que, más allá de demostrar lo sólida que fue la democracia venezolana, lo provechosa que fue para su pueblo en los 40 años que duró, es el mejor punto de referencia para demostrar el desastre que fue y es el castrochavismo en ese país sudamericano. Yo viví en Venezuela 12 años. Mi deuda de gratitud con Venezuela, lo he dicho muchas veces y lo diré siempre que tenga oportunidad, es impagable. Recuerdo que una noche en el mes de octubre del año 1981 tuve la oportunidad en la ciudad de Valencia de oír a un dirigente de apellido Cheli de Acción Democrática hablar y defender el proyecto de su partido y atacar al gobierno de Luis Herrera Campín en aquel momento. Y yo me preguntaba, ¿y esto es posible? Yo no había vivido en democracia. Lamentablemente la democracia que yo tuve oportunidad de ver en Cuba fue derrocada por Batista el 10 de marzo de 1952. Y han pasado tantos años que yo tenía cuando eso 8 años, 9 años, no más. Apenas la recuerdo. Los venezolanos que están aquí y muchos más pueden recordar la democracia que disfrutaron con esas imperfecciones a las que hicimos referencia. Pero la realidad es que las contradicciones, los errores y la falta de querer entender, como dice Carlos Sánchez Berzaín, de querer entender de que somos uno solo y que no podemos estar estirando la soga independientemente, sino que tenemos que asociarnos, trabajar en conjunto para no solo alcanzar la libertad y la democracia, sino para conservarla. Los líderes políticos latinoamericanos, a excepción de Rómulo Betancourt, Muñoz Marín y 2 o 3 más, que tuvieron un rol protagónico muy pequeño, Pepe Figueres, pero en menor escala, después cambió y se puso otro ropaje. Lamentablemente, hay que decirlo. Menos mal que había ropa en esa época, no había llegado Chávez, una gran ventaja. Pero esos pocos líderes latinoamericanos, a los cuales hicimos mención,
tuvieron conciencia del peligro que enfrentaba el castrismo. La inmensa mayoría de los líderes políticos de América Latina han convivido con la dictadura de los hermanos Castro, hay que decirlo. Y si en alguna medida ha servido este exilio común de tantas naciones sometidas y atropelladas por el castrochavismo, es entendernos y comprender que debemos ayudarnos los unos a los otros. Es un compromiso importante y por eso válida el cuestionamiento de Alexis Ortiz. Castrochavismo, ¿hasta cuándo? Confiemos que no dure mucho tiempo. Confiemos que no solo se agote por consunción, como puede ser que se agote el castrismo, el chavismo, tal y como ocurrió en la extinta Unión Soviética. Confiemos que el protagonismo del pueblo venezolano, de la forma que entienda pertinente, derroque la dictadura de Nicolás Maduro. Confiemos que el protagonismo del pueblo cubano, de la forma que estime pertinente, derroque la dictadura dinástica de los hermanos Castro. Y confiemos también, como aquí lo repite Alexis Ortiz, de que nuestros pueblos no vuelvan a creer más en caudillos, en cantores y en cantos de sirena. No crean más en hombres o mujeres mágicas. Solo hay que trabajar y creer en el derecho y el deber que tenemos cada uno de nosotros con la sociedad en la que vivimos. Alexis Ortiz nos ha acostumbrado siempre no solo a la claridad de sus ideas cuando va a un programa o cuando participa en un foro. Nos ha acostumbrado también en sus libros a llevarnos su mensaje de compromiso con la democracia y con la libertad. Ojalá todos lo imitemos y que nunca más, y me lo comentaba ayer y termino con esto, nunca más los intelectuales venezolanos vuelvan a suscribir una carta como la que suscribieron en el año 1989, donde recibieron con regocijo al dictador cubano Fidel Castro. 911 pensadores venezolanos recibieron con beneplácito a un dictador de 40 años. Yo, en el pedazo que tengo de venezolano, me avergoncé en aquel momento de esa situación, porque como en Venezuela había democracia y el dictador cubano había sido invitado por el propio Carlos Andrés Pérez, del que yo tengo muchos reparos en relación a su personalidad y su mandato, con los que Alexis y yo no compartimos. Alexis y yo discrepamos en nuestra valoración del señor Carlos Andrés Pérez, pero el señor Carlos Andrés Pérez en ningún momento interrumpió ni impidió que nosotros en Caracas y en diferentes lugares de Venezuela nos manifestáramos en contra de la visita de Fidel Castro. No impidió que publicáramos artículos, anuncios pagados en los medios de prensa, en la radio y en la televisión venezolana, criticando y rechazando la visita del dictador. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque había democracia, lo que no hay hoy en Venezuela, lo que no hay todavía en Cuba. Nunca más apoyemos a los dictadores, comprometámonos a eso. Ese es nuestro compromiso. Gracias, Alexis. Bueno, se nos llenó el cuarto de agua. Vamos a saludar por orden de llegada de atrás para adelante. Luis Andarcia, queridísimo por nosotros, el decano del periodismo cubano aquí en los Estados Unidos, Salvador Romaní. Horacio Medina, nuestra estrella petrolera. ¿Quién se me escapó? Leda Santo Domingo y su esposo y guardaespaldas, porque es grandísimo, ¿no? Bueno, este es un momento estelar, por muchas razones. Una de ellas porque nosotros tenemos una vinculación cariñosa y sentimental. Malena Roncayolo, es que te escondes detrás de Telman y no te veo. Tenemos una relación sentimental y muy cariñosa con República Dominicana porque
cuando estábamos muchachos aprendimos a bailar el merengue con el piano de Damirón, porque muchos peloteros dominicanos jugaron en Venezuela, pero sobre todo porque Santo Domingo, a pesar del, o más allá del merengue y la rumba cotidiana, fue el asentamiento de la Real Audiencia en una isla que se llamó la Hispaniola, cuando nuestro castellano todavía era rugoso y no había logrado zafarse del antiguo latín, que sin embargo nos conforma y nos da vida. De esa de esa Real Audiencia se administró todo el proceso de la conquista y la colonia, a veces cruento y a veces generoso. Y como decía Neruda, sí, se llevaron el oro, se llevaron todas nuestras riquezas, pero nos dejaron la mejor de las joyas, nos dejaron las palabras. Nos dejaron el español en el cual nos expresamos y en el cual está escrito este libro de Alexis. Tengo que seguir saludando porque es que ahora es cuando voy descubriendo a la gente, nuestro querido Pedro Mena, el muy querido Tony Calatayud, de Cienfuegos eres tú, ¿no? Eduardo Martínez, ¿dónde está Eduardo? Saludos. Moisés Benaim. Sergio Bofelli. Párate para que te vean. Ok. Pero además, en la República Dominicana, además de esa alta alcurnia que le dio la localización de la Real Audiencia, donde se administró buena parte del siglo XVI, fue creada la Universidad Santo Tomás de Aquino, que después se convirtió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de donde provienen figuras como don Pedro Enríquez Ureña, un intelectual de altísimo vuelo, junto con Jorge Luis Borges, junto con el mexicano Alfonso Reyes, que por cierto, eran gente de mucho sentido del humor, aparte de que no se tomaban en serio con la solemnidad con que algunos intelectuales se toman a sí mismos. Hay un cuento muy bonito de Alfonso Reyes, como decíamos antes, el similar de don Pedro Enríquez Ureña en México, que quería conocer al torero Silverio Pérez. Y en efecto, lo llevaron a la plaza Garibaldi para que se conocieran. Y entonces don Alfonso, que era un hombre, un intelectual de Tronío, le pregunta a Alfonso Reyes, que era un torero de Tronío, pues oiga, ¿y es verdad que usted se gana 350,000 pesos en cada corrida? Pues es verdad, don Alfonso. Pues eso es lo que yo me gano durante un año. Pues a torear, don Alfonso. De tal manera que esa calidad humana y esa estructuración mental que tenían nuestros intelectuales, Germán Arciniegas en Colombia, que escribió un libro magnífico llamado Geografía Espiritual del Caribe, que se los recomiendo, son muestras en el camino que nos acercan mucho a la República Dominicana. Pero sin exageración ninguna, lo que más nos acerca aquí, en Miami, que es la capital de Sudamérica, a la República Dominicana, es un señor periodista que no ha hecho abuso de lo que pensaba McLuhan que iba a ocurrir con los medios, y que se llama Oscar Asa, y los dejo con él. Voy a pedirle una licencia momentánea, porque cuando Alexis y Abel tuvieron la generosidad de invitarme a pronunciar unas palabras introductorias en esta presentación del libro, que por cierto, es un regalo de los Reyes Magos, porque hoy es Día de los Reyes Magos y han puesto este libro para todos nosotros. Le decía que voy a permanecer un momentito sentado, porque Alexis no me dijo, no me informó, ni Abel tampoco, de que iba a presentarnos este libro delante de la audiencia más culta y de más alto nivel a la que yo me he enfrentado en 35 años aquí en Miami. Y es verdad, es verdad. De manera que tengo que medir cada palabra que voy a decir, porque como decía un profesor de lógica, un jesuita, que me decía, señor Asa, fíjese bien en lo que va a decir, porque si me dice un disparate y después me demuestra ese disparate, me ha dicho 2 disparates. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que vamos a decir aquí esta tarde. Le comentaba a Alexis que
leí el libro de una sola sentada. Es para leerlo así. Porque el libro, y voy a hablar del libro, el libro es un aporte importantísimo en este momento de información y desinformación. La extensión de las redes sociales, donde cualquiera puede tener un celular y tomar una foto y escribir lo que le dé la gana, sin ningún tipo de limitación, es bueno y es malo, como muchas cosas en la vida. Es malo porque muchas personas irresponsables inventan la historia o inventan los hechos. Palabra en inglés muy de moda era fake news. Y entonces eso es otra discusión que se agrega a lo que estamos hablando. Definitivamente este aporte de Alexis es valiosísimo. ¿Por qué es valioso? Porque cumple varias funciones. La función de dar a conocer a las nuevas generaciones una etapa que ellos no vivieron. Los jóvenes, que muchos de ellos han muerto en las calles de Venezuela en estos meses, ni siquiera saben eso de lo que fue la Cuarta República, que de forma peyorativa el chavismo instituyó. La Cuarta República. Me recuerda la época de mi primera juventud, que decían, no, este es un burguesito. Entonces ya ese título de burguesito, en Cuba le decían bitongo, ¿no? Los bitongos. De manera que hay una serie de etiquetas que se van poniendo a través de la historia. Y no hay cosa más peligrosa que un irresponsable con un micrófono y una cámara delante de ellos. El libro, como les decía, lo leí de una sola sentada y empecé a ver algunos puntos resaltantes de esa lectura de ese libro de 185 páginas, que Alexis lo comienza con unas imágenes intimistas de su pueblo natal el día que cae Marcos Pérez Jiménez, donde su tío Francisco Ortiz estaba en la plaza, en el parque, celebrando la ida de Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Precisamente hay un libro de Juan Bosch, Póker de Espanto en el Caribe, donde comienza ese libro, un libro que desapareció en su segundo exilio en Chile. Tuvo 30 y 35 años perdido ese libro. Habla de las 4 dictaduras que en ese momento estaban en Latinoamérica, en el área del Caribe y Centroamérica. La de Trujillo, la de Batista, la de Pérez Jiménez y la de Somoza. Y dice que lo primero que le llamó la atención que eran 4 nombres que no eran típicos de nuestros nombres en Latinoamérica. Anastasio, Fulgencio, Leónidas y Evangelista. Entonces, son 4 nombres que no son típicos en nuestra cultura. Ellos lo hicieron famoso. Hay 3 aspectos fundamentales en este libro. El primero, el militarismo. La eterna presencia del militarismo. En Venezuela, según hemos leído con Alexis, es así, 10 gobiernos civiles, 24 gobiernos militares en este siglo. En Cuba algo parecido. Entre 1902 y hoy, solamente 2 gobiernos civiles en Cuba. Carlos Prío Socarrás y el doctor Ramón Grau San Martín. Después todos militares, en una u otra forma. En República Dominicana lo mismo. Ahora, evidentemente que de los 3 puntos fundamentales, el militarismo está presente todavía y hay países que añoran esa etapa. Lo vemos en el caso dominicano, donde hay un nieto de Trujillo, que se llama Ramfis Trujillo, igual que el hijo, que aspira a la presidencia en el 2020 y tiene seguidores. Entonces dice uno, los pueblos no aprenden. Por eso es la importancia de este libro, para los jóvenes, para que eso que se ha vivido con el chavismo y con esta banda cívico-militar de narcotraficantes, de delincuentes comunes, no se repita. El segundo elemento, que es una variable diferente a la realidad latinoamericana en el caso de Venezuela, es el petróleo. Lo que creó el Estado más poderoso en el mundo como Estado, con los recursos ilimitados del petróleo, y es la concreción de lo que Octavio Paz llamaba el ogro filantrópico. El Estado que todo lo resuelve, lo que permite que cualquier militar, cualquier persona con facilidad de palabra ofrezca resolver los problemas de un sablazo de la noche a la mañana y las masas
lo siguen ciegamente, porque la venta de la esperanza es algo que fructifica mucho. Ese es el problema del populismo y el problema de las personas que a través de la demagogia, palabra que originalmente quería decir esclavo de las masas, pero que después se le ha dado otra interpretación, cualquier demagogo se queda con el poder y ya ven las consecuencias de eso. Y el tercer elemento que explica lo que narra perfectamente Alexis porque lo vivió. Esa es la importancia de esto también. Alexis no solamente es un testigo de la historia, sino que forma parte de esa historia porque es la visión desde adentro. Es la visión de intramuro de lo que sucedió en su sociedad, en su país, primero durante 40 años y luego lo que vive ahora. ¿Y cuál es el tercer elemento que yo saco de esta lectura? La reelección y el continuismo. Es significativo que Alexis menciona que el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un gobierno exitoso, cita el escándalo con todas y sus defectos, el caso del Sierra Nevada, concretamente, pero también el aporte de la gran mariscal de Ayacucho, de la que se benefició mi esposa caraqueña, la Catira Nereida, que anda por ahí sentada, que estudió en Londres, gracias Alex, que estudió en Londres una maestría en control de calidad de alimentos y medicinas, gracias a la gran mariscal de Ayacucho. Eso es un aporte, evidentemente, que hay que reconocer. Pero en el perfil de los presidentes, de cada uno de los presidentes, primero empieza a desmitificar eso de la Cuarta República. Yo personalmente, como periodista en Venezuela, vi a Luis Herrera Camping en los últimos años de su vida caminar a pie porque no tenía un automóvil. Yo vi en los últimos meses de su vida a Jaime Lucinchi en pijama, abatido por las enfermedades y por el calendario, comiendo una vez al día en un apartamentito en Caracas que le llevaban sus hijos, sus primeros hijos. Evidentemente que eso hay que decirlo y no lo dicen. El presidente Raúl Leoni, que nadie podía señalarlo como un hombre corrupto. Y hay unos datos que ofrece Alexis en su libro, interesantes para esa desmitificación. Señores, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el gobierno del doctor Raúl Leoni fue de 6.5. El índice de inflación 1.4. Hoy, ¿cuál es la inflación de Venezuela? Entonces, yo le pregunté al presidente Lucinchi aquí, ¿a cómo estaba el barril de petróleo cuando usted ganó las elecciones? A 6. Llegó a 100 o a más de 100. Con sus defectos, con sus errores, pero había elecciones cada 4 años o cada 5 años. Ahora no. El tema del continuismo o de la reelección en sus diferentes modificaciones. Y yo saqué la conclusión de que existen 2 graves cánceres, así en plural, en la reelección. Uno es este caso de Caldera y Carlos Andrés, reelecciones no consecutivas. Pero en esa segunda vuelta vino la hecatombe de ambos. Vino la hecatombe de ambos y vino entonces la implosión de los partidos políticos tradicionales. Se erosionó la partidocracia. Se erosionó la democracia. Alimentamos a los menos instruidos, a los cerros de Venezuela y a los campos de Venezuela, que la democracia no servía y que todo político era un corrupto. Y que eso había que cambiarlo a como diera lugar. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál fue el mensaje? El hombre con el sable que nos viene a resolver todos los males. Entonces, en ese perfil que narra Alexis de los presidentes, trata de la desmitificación y de rescatar la verdad histórica de todo eso, con sus defectos. Con sus defectos. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que hemos tenido presidentes brillantes, hemos tenido presidentes con grandes limitaciones intelectuales, presidentes que hablan disparates mañana, tarde y noche, pero no se rompe el orden institucional. ¿Por qué hay instituciones? No se rompe el orden constitucional. Había un chiste en mi época de estudiante en Latinoamérica, de que por qué en Estados Unidos no había golpe de Estado. Dice, porque no había embajada americana. Pero también porque hay instituciones.
Hay instituciones. Aquí un juez y 2 periodistas, 2 reporteros, sacaron a un presidente de los Estados Unidos de la presidencia, que por cierto están activos. El otro día, el 31 de diciembre, le hicieron una entrevista brillante que la tengo grabada ante la crisis que vive la prensa. Pero volviendo al libro, este libro nos dice muchas cosas. Nos plantea temas fundamentales. Ya me imagino que el próximo libro estará dedicado, aunque ya escrito sobre Chávez, a la forma en que se va deteriorando y se ha deteriorado más rápido todavía que la Cuarta República el modelo de Chávez. Porque esa es la gran tragedia. La gran tragedia es que las opciones que se nos han ofrecido también han fracasado. Más rápido que lo que fracasó, según ellos, el proyecto anterior. Hay una serie de anécdotas por ahí, porque Alexis humaniza el libro. Ese es otro gran logro de sus experiencias existenciales. Y siempre cuídate de las María Eugenia. Sí, porque eso es muy peligroso. María Eugenia Rojas Pinilla era terrible. Entonces su primer amor, que no te dejaron casar con ella, ¿no? María Eugenia. Bueno, se lo perdió ella. Pero de todas maneras es importante humanizar las cosas. Y este es un gran mensaje de Alexis, que Alexis lo logra. Y no es un halago inmerecido, sino un justo reconocimiento. Alexis se inscribe con sus libros dentro de la gran tradición latinoamericana de grandes escritores, grandes testigos de la historia. De eso se trata. Rudyard Kipling lo que hizo fue narrar lo que vio, con el libro de la selva y todo aquello. Y hemos visto cómo Alexis logra el retrato de una Venezuela que cambió para mal. Siempre puede haber un futuro peor. Dentro de eso hay 2 aspectos que quiero resaltar, que no están en el libro, pero cada quien interpreta el libro como lo va leyendo, ¿verdad? Sí. Cada quien ve la realidad según la ve. El pesimismo, que está muy bien explicado por los grandes escritores sobre el pesimismo español, que se remonta a la época de por qué España dejó de ser un imperio. Según Manuel Arturo Peñavalle, un gran historiador y estudioso de eso, cuando perdió la Armada Invencible. Se desmoronó el mar para España y ahí empezó el declive del Imperio Español. Y hay un pesimismo antropológico en el español. Y hay un pesimismo en la médula de los huesos de nosotros los latinoamericanos, producto de nuestras realidades. Y es el daño antropológico, que también lo explica en el libro Alexis. En este momento es un pueblo que no ve luz al final del túnel. Y siempre hay luz al final del túnel. Hay un pueblo en estos momentos que no sabe hacia dónde va, a la deriva. Pero las derivas o las derivadas o las derivaciones no se dan de forma sectorial, sino sobre todo el tejido social de un país, de una sociedad. Y el gobierno también está a la deriva. Entonces vamos a ver en ese escenario que ahora se ve tan terrible, ¿quién llega primero a puerto? Y ese es el gran cuestionamiento que hay. Repito que este libro es fundamental en este momento, porque explica una realidad concreta de un periodo determinado concreto. Y todas estas cosas ayudan a comprender hacia dónde se puede llegar. Evidentemente que hay una crisis de liderazgo. Los personajes que menciona Alexis son personajes de una época de oro de la historia venezolana. O sea, para usted conseguir a un Rómulo Gallegos, a un Arturo Uslar Pietri, a un Enrique Tejera París, a un Rómulo Betancourt, a un Rafael Caldera, a un operador político como Carlos Andrés Pérez, con sus defectos y sus contradicciones, pero un eficiente operador político. Los mismos candidatos que participaron en todas esas elecciones en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que las mismas contradicciones y las mismas ambiciones personales y no robustecer los partidos y las instituciones nos llevaron a esto. Y sucede en todas partes en Latinoamérica, sin excepción. ¿Por qué no sucede en sociedades europeas? Aunque hay lo que decía Maurice Duverger, el movimiento de sístole y diástole en las sociedades, y hay fibrilación.
Y la fibrilación en España fue la guerra civil, en Alemania fue Adolfo Hitler y en Italia Benito Mussolini. Pero sigue el movimiento de sístole y diástole. Y la gran pregunta, y este libro nos ayuda quizá a comprender esas cosas, ¿cuándo volverá el ritmo normal del corazón de Venezuela? Que es a lo que todos esperamos. Algo importante es que estemos claros que si se acusa a la Cuarta República de haber fracasado porque provocó la llegada de Chávez o permitió la llegada de Chávez, el chavismo ha fracasado más rápido que la Cuarta República. Si la Cuarta República, que no creo que fracasó en 40 años, el chavismo fracasó en 20. Esa es la realidad. Alexis, yo te felicito. Este libro debe ser un libro difundido. Este libro hay que traducirlo al inglés y al francés para que los grandes medios y las grandes masas que tienen una influencia determinante en el mundo entiendan realmente qué fue lo que pasó en Venezuela, qué es lo que está pasando en Venezuela, y nadie mejor que tú lo ha descrito. Muy bien. Bueno, la verdad es que resulta reconfortante con la dureza de la vida aquí en Miami, que vivimos en lo que llamamos los gringos el struggle for life, tener momentos como este en los cuales un periodista de tronío, como decíamos antes, como Oscar Aza, puede hacer una intervención magnífica como la que acaba de hacer, demostrando algo que echa por tierra un acerto fantasmal que ha poblado los estudios de periodismo, que es que se decía que los periodistas eran unos profesionales con un mar de conocimiento, con 1 centímetro de profundidad. Aquí nuestro querido Oscar Aza ha invertido los términos de la ecuación y ha demostrado cómo se puede ser un periodista de altura justamente por el bagaje cultural, las lecturas y el interés por profundizar en los conocimientos y en la vida cotidiana. Después de esto no queda más remedio que presentar a Alexis. Ah, no, hay que saludar también a José Hernández, que llegó tarde. Ah, no, a Caratayud ya lo saludé. El general Peñalosa, que vino con toda la prole, muchas gracias. Y bueno, como dicen en el béisbol, play ball con Alexis. Bueno, yo tengo que decir, como Pedro Vargas, aquí todo el mundo es muy joven y no recuerdan a Pedro Vargas, pero Pedro Vargas fue un gran bolerista mexicano que cuando terminaba una actuación decía, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y debo comenzar agradeciéndoles a ustedes esto, porque como bien dijo Oscar, aquí hay una muestra de lo mejor de la intelectualidad y de la gente representativa de Miami. Entonces, claro, uno se siente muy exaltado de poder estar aquí agradeciéndole a ustedes su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo tenía la idea, ¿no?, de destacar la personalidad de Abel Ibarra, que es mi cómplice desde hace más o menos 50 años. Sí, ya más o menos. Exactamente. Y la presencia de Oscar Aza y de Pedro Corzo, que son... Pero no tiene mucho sentido que hable mucho de eso porque ustedes acaban de oír a Oscar Aza. Oscar Aza es un modelo de algo que tiene que regresar, que es el periodista culto, el periodista que no es divo, que no se siente una prima donna absoluta, que no se regodea y no se deja secuestrar por el narcisismo. El periodista sencillo, amable, pero culto, que informa con responsabilidad. Y que cuando uno va a sus programas, no actúa como que si la estrella es él, sino que reconoce y cuida mucho que quede claro que la estrella es el invitado. Y entonces le da chance al invitado de hablar. Por eso a uno le complace mucho asistir al programa de Oscar Aza. Entonces, ya ustedes lo vieron. Es un hombre culto, es un hombre como deberíamos ser todos los periodistas.
Pedro Corso, además de ser un periodista culto, tiene algo muy importante que destacar. Cuando todos estábamos en la universidad estudiando y echando vaina en la universidad y haciendo el papel de líder estudiantil, ya Pedro Corso estaba preso. Ya era un preso de la dictadura cubana, porque desde chiquitico, de los 14 a los 15 años, ya comenzó a hacerse sentir en su pasión por la libertad. Entonces, que uno pueda estar en una tarde como esta, acompañado por dos periodistas como Pedro Corso y Óscar Aza, y de un poeta como Abel Ibarra, que es uno de los mejores escritores de su generación en Venezuela, pero que nunca se le reconoció porque no se entregó a las roscas de la cultura ni aduló a los medios de comunicación social. Pero yo los invito a que lean cualquier cosa que haya escrito Abel para que ustedes vean que Abel es un periodista de rango, de tronío, un periodista de altísimo vuelo, un escritor de altísimo vuelo. Bueno, yo no quería hacer una intervención porque después de las cosas que dijeron Pedro y Óscar, realmente ya hay muy poco que decir sobre el libro, pero yo quiero decirles lo siguiente. Mi hermano del alma, Telman Urgelles, que también es cómplice mío desde hace varias décadas, o yo soy cómplice de él porque él es más importante que yo, es un cineasta de primera línea. Bueno, claro, Malena lo ayuda, no es que él... Telman Urgelles, cuando estábamos hablando del libro, me dice, Alexis, hay que recordarle a la gente que nuestro profesor en la Universidad Central de Venezuela, nuestro profesor Manuel Caballero, que es uno de los historiadores más importantes de toda la historia de Venezuela, Manuel Caballero una vez escribió que los 40 años de democracia civil, o sea, los 40 años que van de 1958 a 1998, fueron los mejores años de toda la historia de Venezuela, desde los tiempos precolombinos hasta hoy. Nunca hubo un momento tan estelar en Venezuela como esos 40 años de democracia civil. El chavismo ha jugado a desacreditar, a satanizar la democracia civil, la llama Cuarta República de una manera peyorativa. Y desafortunadamente, algunos de nuestros dirigentes jóvenes, muy brillantes, muy valientes, muy patriotas, pero han comprado el discurso de Chávez. Entonces hablan también de una manera despectiva de la democracia civil. Desde luego, muchos de ellos porque no la conocieron. Entonces, uno de los objetivos del libro era que la gente, sobre todo los menores de 30 años, conocieran cómo funcionó esa democracia, porque ese fue un momento positivo con todas sus carencias y con todas sus dificultades, pero fue un momento de logro en la historia de Venezuela y es un momento al cual hay que regresar. Yo recuerdo que estaba dando una conferencia en la facultad de Derecho de la Universidad de Jalapa, en México, en Veracruz, México, a los estudiantes de Derecho, y entonces ellos muy pesimistas, ¿no? Pues ese pesimismo vital que arrancó con la destrucción de la Armada Invencible y se ratificó con la pérdida de Cuba y Puerto Rico, y ese pesimismo vital lo expresa mucho la generación del 98 española, donde está Unamuno y toda esa gente, ¿no? Y Ortega y Gasset. Los mexicanos, como nosotros, como los cubanos, como los dominicanos, son muy pesimistas. Todos los muchachos estaban hablando del desastre que era México, una basura, esto no puede ser. Yo les dije, mire, les voy a decir algo, sean críticos. Está bien que critiquen a su sociedad, porque eso los impulsa a buscar la manera de mejorarla. Pero no se olviden de esto que les voy a decir. Nosotros esto ocurrió el año antepasado. Nosotros en Venezuela queremos ser ahorita como es México ahora. Queremos volver a ser como es México ahora. Porque Venezuela es una tragedia. Venezuela ha sido devastada por esta pesadilla castrochavista. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos transmitirle a las nuevas generaciones. Y quiero echarles a ustedes 3 cuentos, para no hablar demasiado, 3 anécdotas, para que ustedes vean lo que fue la democracia civil. La primera era que yo estaba de presidente de la Federación de Centros Universitarios en la Universidad Central de Venezuela. La Federación de Centros Universitarios es la federación que agrupa todos los centros de la universidad. Y entonces vino la fecha de la batalla de la Victoria. La batalla de la Victoria durante el proceso de la independencia de Venezuela fue muy importante porque esa batalla fue librada sobre todo por estudiantes que el general José Félix Rivas reclutó porque ya las fuerzas patriotas estaban muy diezmadas para ir a cumplir la batalla.
Bueno, y entonces los estudiantes de lo que llamaban la Real y Pontificia Universidad de Caracas, o sea, lo que hoy en día es la Universidad Central de Venezuela, y los estudiantes del Seminario Tridentino de Caracas, acompañaron al general José Félix Rivas y ganaron esa batalla. Entonces quedó eso como el símbolo de la juventud, y eso es el Día de la Juventud. El 14 de febrero, que se escenificó esa batalla, ese es el Día de la Juventud en Venezuela. Entonces, bueno, Carlos Andrés Pérez está de presidente y le dice al secretario de prensa de la presidencia, tú debes haberlo conocido, Oscar, José Hernán Briceño. ¿Cómo no? Ah, claro. Le dice a José Hernán Briceño, mire, José Hernán, organice un acto para celebrar el Día de la Juventud. ¿En dónde, presidente? En La Victoria, en la ciudad de La Victoria, donde fue la batalla. Entonces le dice José Hernán, ¿cómo no, presidente? A la semana llega José Hernán Briceño y le dice, mire, presidente, ya todo está listo para el acto, lo que necesitamos es escoger el joven que va a hablar. Entonces Carlos Andrés dice, no, el joven que va a hablar tiene que ser el que sea presidente de los estudiantes de la Universidad Central, porque ese es en este momento el dirigente juvenil más importante del país. Entonces le dice José Hernán, caramba, presidente, pero eso es peligroso, porque ese muchacho es un muchacho joven y además es izquierdoso, y él puede echarle una vaina a usted en el discurso, puede hacerlo quedar muy mal. Y entonces Carlos Andrés Pérez le dijo esto, que para mí es un aprendizaje que me quedó grabado en el corazón y debajo de la piel. Le dijo, eso me lo contó el propio José Hernán, mire José Hernán, las instituciones se respetan, ¿entiendes? El presidente de esa cuestión es ese muchacho y yo tengo que correr mi riesgo porque las instituciones se respetan. Esa era la democracia civil. Esa era la democracia civil. El otro cuento que tengo que echarles es sobre el presidente Lucinche, que ha sido tan maltratado, sobre todo por los medios que fue tan maltratado sobre todo por los medios de comunicación social. Esto me lo contó una colega periodista, amiga tuya, y Ibaisi, también, que es, ¿cómo se llama? No me metí en eso. ¿Ah? No, era la jefa de prensa de Lucinche, chica. Sí, esa misma. Sí. No, hombre, fíjense, ¿no? Mariela Ávila. Me lo contó Mariela Ávila, tremenda periodista, tremenda amiga, y en ese momento era la jefa de prensa de Lucinche. Ella me cuenta que en un momento dado, Lucinche le dice a ella, que era la jefa de prensa, Mariela, vámonos, no quiero que la Casa Militar sepa lo que voy a hacer, ¿entiendes? Porque me van a empezar a joder con toda la seguridad, el montón de carros, no, yo quiero que vámonos nosotros dos solos, ¿entiendes? ¿Y para dónde vamos, presidente? Ya vas a ver. Entonces, claro, él se fue y se armó un lío en la Casa Militar. Bueno, ahí está el general Peñalosa que sabe de lo que estoy hablando. Se armó un lío en la Casa Militar porque el presidente sin la escolta y los motorizados y la cosa. ¿Y ustedes saben para dónde iba el presidente? El presidente iba a darle una sorpresa en su fiesta de cumpleaños a el jefe de la oposición, que era Pedro Pablo Aguilar, secretario general de COPEI. Eso era la democracia civil. Éramos adversarios, pero no éramos enemigos. ¿Sí? Éramos adversarios en lo político, pero nos queríamos humanamente todo. Bueno, y el otro cuento que quiero echarles es de otro presidente, también muy maltratado por los medios de comunicación social, sobre todo por la televisión, sobre todo por Radio Caracas Televisión, que, bueno, él se vengó porque él dejó una frase para la historia. Él dijo, Venezuela es un país de empresarios opulentos con empresas quebradas. Porque realmente eran empresarios acostumbrados a vivir bajo la protección del Estado. Estaba yo de presidente de era diputado y estaba de presidente de una comisión de la Cámara de Diputados que tenía que investigar la actuación, las actuaciones foráneas dentro de las poblaciones indígenas de la Amazonia venezolana. Entonces, al día anterior, el día antes de salir para esa investigación, pues con los diputados, ahí estaba Eduardo Morales Gil, Pedro, los diputados eran Eduardo Morales Gil, David Nieves, bueno, Gley Saba, etcétera, etcétera. La tarde antes de salir para Amazonas a hacer la investigación, Moisés Benaín ya estaba en el Congreso, ya sabe de lo que estoy hablando, me llama Ángel Vivas. Ángel Vivas era el director de Secretaría del Ministerio del Interior. El ministro del Interior era un venezolano, pero de los más gratos que ha existido, que se llamaba Rafael Andrés Montes de Oca, le decían el Pepe Montes de Oca.
Entonces Ángel me llama y me dice, Alexis, el Pepi quiere que pases esta tarde por aquí porque le tiene que pedir un favor. Entonces le digo, ¿un favor? ¿Y qué quiere el Pepi? Bueno, vale, esa vaina, esa comisión que tú presides de los indios, que él quiere hablarte de eso. Entonces, bueno, dile, yo paso por allá. No, sí, vente, que yo te invito a cenar. Yo te invito a cenar, porque así éramos, ¿no? Yo estaba en la oposición y ellos en el gobierno, pero así nos tratábamos, ¿eh? No, vente, que yo te invito a cenar. Entonces, bueno, al final de la tarde yo me fui para el Ministerio del Interior. Entonces Pepi me dijo algo muy importante. Mira, Alexis, ustedes son la oposición, pero todos los poderes del Estado, o sea, el poder legislativo que yo representaba en ese momento y el poder ejecutivo que él representaba, todos los poderes del Estado están obligados a contribuir para que el Estado logre sus objetivos. Yo necesito que esa comisión que tú presidas vaya a Puerto Carreño. Puerto Carreño es un sitio colombiano en la desembocadura del río Meta, en el río Orinoco. Es un pueblo, una localidad colombiana. Y claro, yo me sorprendí, porque digo, Pepi, pero eso es Colombia, ¿qué vamos a hacer nosotros en Puerto Carreño? Bueno, chicos, que la Guardia Nacional parece que está echando vaina, entonces maltrató a unos colombianos allí y nosotros queremos que vaya gente del Congreso para que ellos vean la importancia que nosotros le damos a ellos. Que no sea gente del gobierno, sino que sea gente del Congreso, donde están ahí todas las fracciones políticas para que ellos vean la importancia que le damos a eso. Y esta anécdota la quiero contar sobre todo porque los colombianos se han portado muy bien con nuestra gente de la diáspora, nuestra gente que anda huyendo, perseguida por el hambre. Y entonces es bueno que los colombianos sepan que durante la democracia civil así se les quería. Entonces nosotros fuimos a Puerto Carreño, llegamos ahí, nos reunimos, nos pasamos todo el día allí, tuvimos que salir porque el avión tenía miedo, el avión que teníamos tenía miedo de salir de noche, entonces no pudimos quedar a dormir, pero bueno, nos pasamos todo el día allí. Cuando llegué a Puerto Ayacucho, que es la capital de Amazonas, de la Amazonia venezolana, estaba por casualidad el presidente Herrera Camping allí, por casualidad. Entonces por la mañana fuimos a la casa del gobernador a desayunarnos con el presidente, los diputados, y el presidente me dice, Alexis, vente para acá, ven acá que tengo que preguntar una cosa. ¿Fueron a Puerto Carreño? Le digo, sí, presidente, ¿cómo no? Ajá. ¿Qué te dijo el Pepi? No, que fuéramos y que ayudáramos a esa cuestión. Y fueron, sí, bien. Ajá. ¿Qué te pareció? Le digo, bueno, chévere, presidente, no se preocupe por eso. Entonces el presidente Herrera me dijo, gracias, Alexis, porque para nosotros las relaciones con Colombia son una niña bonita. ¿Sí? Proteger las relaciones con Colombia era muy importante. Entonces les quería contar estas 3 anécdotas. Las van a encontrar en el libro y muchas otras que no van a encontrar en el libro. Hay una que me contó Telman Urgelle, por ejemplo, que es muy importante, que era Rodolfo Quintero, Telman. Ajá. Rodolfo Quintero, un comunista venezolano en tiempos de la guerrilla, pero un profesor universitario, no era ningún terrorista, nada de esas cosas. Rodolfo Quintero andaba escondido, pues, porque los comunistas andaban escondidos, porque se habían puesto al servicio de la dictadura cubana. Entonces llega el equipo de seguridad, el equipo de inteligencia, y le dice al presidente, presidente, aquí está, tenemos localizada la concha es el escondite de Rodolfo Quintero. Ya estamos saliendo para allá a buscarlo y a ponerlo preso. Ah, dame acá, ¿dónde es eso, tío? Ah, y ahí no hay teléfono. Sí, como no, presidente, ahí está toda la información, está el teléfono de la casa y todo. Ok, vayan a buscarlo y pongan preso ese carajo. Entonces, cuando se van los policías, Rómulo Betancourt coge el teléfono, marca el teléfono de la casa y le dice mira, Rodolfo, no se sabe ni esconder, pendejo, vete de allí que ya va la policía para allá. Entonces, a eso es que nosotros queremos regresar, a esa Venezuela donde había problemas, donde había pobreza, donde había corrupción, donde había abuso de poder, pero donde la política del Estado no era producir pobreza, no era abusar del poder, no era facilitar y promover la corrupción, sino que esos eran males que teníamos que superar. No es como ahora que los delincuentes comunes tomaron el poder y que es necesario sacarlos, y la pequeña contribución de uno es escribir para ayudar a sacarlos. Muchas gracias.
Bueno, a cada cual mejor de estas intervenciones que reconfortan, como decía antes, pero falta saludar a Getulio Tirado, que está por allá, se me había perdido. Warner Jiménez, exalcalde o alcalde todavía de Maturín, pero quien está perseguido aquí en Venezuela por ese muchacho que llaman Diosdado Cabello. Está también aquí. Fíjense ustedes que el cariño obnubila el corazón. De tanto quererlo, se me olvidó que estaba aquí, que es Lucho Limansky. ¿Dónde está Lucho? Y su hijo, con quien yo trabajé hace muchísimos años en Radio Caracas, que por casualidad vino y también termina siendo un placer encontrarse con gente de la casi infancia. Joseph Hagi, ¿dónde está? Profesor Hagi, míralo ahí. Saludos, gracias por venir. Y creo que las campanas tocan a rebato. Gracias por venir con nosotros y vamos a tomarnos un vinito.